Quiero agradecer a las autoridades que han organizado este importante encuentro por invitarnos a participar de él. Agradecerles a todos ustedes que han destinado su tiempo a escucharnos. Y bueno, aprovechar esta oportunidad, que es un honor y un placer representar de alguna manera al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y tener esta oportunidad de comentarles algo del trabajo que hacemos en las Secretarías de Asuntos Civiles o de materia extrapenal. El tema que voy a abordar tiene dos aspectos, si se quiere, porque por un lado es un poco específico, como ustedes sabrán, es el tema de los pagarés de consumo, los denominados pagarés de consumo en el ámbito de la Ley 24240 y la manera en la cual el Ministerio Público participa en los expedientes que emite dictamen en esta materia. Por las dudas, por si por ahí la situación no es replicada en todo el país, en todas las provincias donde hay representantes acá, cuando hablamos de los pagarés de consumo nos referimos a aquel instrumento que utilizan las empresas para instrumentar un crédito personal que pudo haber sacado una persona, un cliente, un consumidor al fin y al cabo, en una entidad financiera o una entidad que se dedica a dar préstamos personales, o también la situación de la persona que va a una entidad comercial para ponerles nombre propio, Naldo, Hendel, distintas casas que se dedican a la venta de electrodomésticos para el hogar, y esa operatoria, como es fruto, como les decía, de un préstamo personal, se garantiza o se instrumenta, o sea, la empresa elige instrumentar esa operatoria a través de un pagaré. Pero, pues bien, cuando analizamos la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, o sea, la respuesta que dan los tribunales a este tipo de ejecuciones, encontramos que, por lo menos en mi opinión, la respuesta que daban los tribunales no se condecía con la solución que se proyectaba de la Constitución Nacional y de la Ley 24240 en particular. Como ustedes recordarán, el artículo 36 es la norma básica que se refiere a este tipo de operaciones de crédito o financieras de consumo. Se plantea una cuestión sobre cómo podemos, desde el Ministerio Público, mejorar la respuesta del Servicio de Justicia en este aspecto. A ver, entonces, esta exposición tiene que ver con comentarles cuál fue la conclusión a la cual llegué a partir de analizar la jurisprudencia. Porque si bien la exposición aquí pudo haber tenido como objetivo dar o brindar una explicación sobre cuál era mi interpretación o la interpretación que proponemos en los dictámenes sobre cada uno de los requisitos que figuran en el artículo 36, nos dábamos cuenta que en realidad eso no iba a alcanzar, que en realidad la exposición sería más útil si fuera más abarcativa. Ayer creo que también se hablaba de esa cuestión de el derecho de consumo como un derecho disruptivo de otras pautas legales que se venían aplicando. Y bueno, al fin y al cabo, en ese sentido, es esta presentación. Ahí yo les adelanto la conclusión a la cual llegué. Podemos decir, las ejecuciones del pagaré, ¿sí?, en estos procesos judiciales, en el marco de una operación financiera o de crédito para consumo, no son correctamente abordadas por la jurisprudencia actual, porque en general son fruto de un error en la perspectiva desde la cual se analizan esos reclamos judiciales. Y ustedes me podrán decir, pero doctora, ¿a usted le parece que todo el Poder Judicial en general comete un error sobre cómo es el mecanismo, cómo es la manera de responder ante un planteo judicial? Y la verdad es que sí. Como le habrá pasado a varios de todos ustedes, en el Ministerio Público Fiscal un tiempo trabajamos en una dependencia y al poco tiempo por ahí tenemos que estar en otra. Yo trabajé más de 8 años en el Centro de Asistencia a la Víctima de la Fiscalía General de Azul. Hace unos años, ya ahora pasamos a otra etapa. Y en esos años del Centro de Asistencia a la Víctima, como imaginarán, el tema de la violencia familiar y la violencia contra la mujer era el tema diario, el que más esfuerzo intelectual requería para comprender todos los detalles que tiene esa problemática adentro. No es una cuestión que uno pueda asimilarla y comprenderla con entrevistar a 2 o 3 personas y leer algún trabajo doctrinario o algún libro. Es un tema mucho más complejo, mucho más profundo.
Entonces, precisamente desde ahí nos queda claro que el Poder Judicial, y esta es una idea, creo yo, que dentro del tema de violencia contra la mujer y violencia familiar ha quedado bastante claro. De hecho, ha habido jueces, autoridades que a partir de sus decisiones han tenido un desenlace fatal y han reconocido públicamente que no tuvieran perspectiva de género al momento de hacer su trabajo. Entendemos entonces que en ese ámbito, ¿sí?, en esa problemática de violencia, el Poder Judicial no tenía la perspectiva adecuada para resolver la cuestión. Bien. Entonces, lamentablemente, también en este tema de defensa del consumidor pasa una situación similar. Ahora, intentemos ser un poco más técnico, un poco más preciso y empezar a intentar avanzar. ¿Qué podemos llamar con falta de perspectiva? Antes que nada, antes que leer ese intento de acercamiento, tenemos que decir que es algo que el sujeto que cae en esta situación es algo inconsciente de él, no se da cuenta, no es algo voluntario, que uno se aparta de una norma o de algo porque quiere hacerlo. Simplemente no se da cuenta. A ver, ¿qué podemos entender con falta de perspectiva? La falta de perspectiva se presenta cuando el operador judicial aplica una determinada legislación, más que nada por una cuestión tradicional, produciendo con ello la subordinación o desplazamiento de otra legislación que resulta más adecuada. A ver, vieron que hoy yo les comenté que en el tema de violencia contra la mujer, en realidad es una problemática bastante compleja de entender y lleva su tiempo. A ver, no es solo cuestión de tiempo para entenderla. Hay que tener mucha experiencia, trabajar con mucha gente, entrevistar a mucha cantidad de víctimas para verdaderamente ir comprendiendo todos los detalles que tiene. Ahora, en esa situación, ¿qué fue lo que ocurrió con los operadores judiciales? La violencia familiar o la violencia social, por supuesto que ya existía anteriormente, ¿sí? El problema estaba en que los nuevos detalles que presentaba la sociedad moderna, ¿sí?, no habían sido advertidos como detalles que verdaderamente imponían al juzgador modificar la solución que había dado a casos similares en tiempos anteriores, ¿sí? No se realzaba la importancia del detalle, que en realidad cambiaba completamente la ecuación. Es decir, no podíamos seguir respondiendo de la manera en que se respondía, ¿sí? Había que esmerarse, estudiar más y comprender cada uno de los detalles de esta nueva materia que se estaba presentando. Bien. Como les decía, esta situación, ¿sí?, se presenta de manera involuntaria en quien tiene que aplicar la solución al caso nuevo. Y en el caso particular de los pagarés de consumo, es una situación similar. Ayer Dante Rusconi hacía la comparación, y siempre invitaba a todos, dice, de comparar el derecho de consumo con el derecho laboral, porque según él en la evolución de ambas materias había temas en común. Pues bien, acá tenemos dos materias que están evolucionando en tiempos similares. Una, por una cuestión social de mayor empuje, ha dejado demostrado que hay algunas cuestiones que todavía el Poder Judicial no ha alcanzado a comprender y responder de igual manera, y hay otras cuestiones también dentro del tema del consumidor que también quedan sin abarcar. Entonces tenemos operadores que hay algunas cuestiones que no se ubican en la legislación específica para responderlo. ¿Qué pasa con los pagarés de consumo? Acá hay una cuestión que es bastante simple de verla cuando uno hace, creo yo, este paralelo con el tema de la violencia, porque cuando llegamos al artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, vemos cómo, ustedes recordarán, el 36 es el que tiene el catálogo de datos, vamos a decirlo así ahora, el catálogo de datos de lo que tiene que contener esas operaciones financieras o de crédito para consumo. Si ustedes repasan esa lista que está ahí en la pantalla, van a notar que la respuesta a cada uno de esos puntos va a ser distinta si yo lo miro desde o creyendo que tengo que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor o si tengo que aplicar la ley cambiaria donde está contenida la normativa del pagaré. Cuando hablamos, por ejemplo, hablemos de legislación aplicable.
El primer problema que nos presenta el pagaré, ¿sí?, como título abstracto, es que no sabemos si tenemos que aplicar la ley 24240 o si no. En realidad esta es una especie de exageración, porque en realidad lo que estamos convalidando al ver esta cuestión, esto de no sé qué normativa aplico, estoy convalidando una práctica abusiva por parte de las empresas, que son las que en realidad crean ese instrumento. Es decir, los jueces, y esto quedó, y se relaciona con el punto siguiente, con el tema de la competencia, quedó expresamente claro en el fallo Cuevas, que ustedes recordarán que es el primer hito a partir del cual se mete un poco el tema del consumidor en esa disputa que tiene con la legislación cambiaria. Ahí, en realidad, el problema ya quedó en evidencia, porque la Corte, si bien resuelve con esta cuestión de que puede uno mirar si existen elementos fundados y serios de que existe una relación de consumo, en realidad ahí se comete un error. Se cae en la trampa que predispuso la empresa al utilizar ese especial tipo de instrumento que, como conocía obviamente el empresario de la legislación, le iba a impedir no solamente al cliente limitar la cantidad de respuestas legales que tenía al momento de contestar la demanda, sino que además iba a limitar las facultades del propio juez de la causa al resolver. Ah, no, está bien. Si vino ahí un pagaré ahí, yo no me fijo si es consumidor, si nada, yo solamente miro el pagaré. Hablando de temas ambientales, se habrán dado cuenta que es la misma situación de el árbol te tapó el bosque. Bueno, nosotros tenemos siempre en la oficina la costumbre de decir el pagaré les tapó el derecho. Le pusieron el pagaré delante y nadie más miró otra cosa. A ver, cuando aquella persona fue a comprar, cualquiera de nosotros, va a comprar algún electrodoméstico, una licuadora, Analdi Lombardi, desde el momento que ingresamos al local es una relación de consumo. Si yo antes de ir al local vi una publicidad que me motivó a ir, también es una relación de consumo. Esa relación de consumo no puede terminar en el momento que yo suscribo un pagaré para transformarse en una relación cambiaria. Siempre es una relación de consumo y específicamente es una operación financiera o de crédito para consumo. Lo que hace el proveedor es, porque así siempre lo resolvió, es intentar crear un instrumento, ¿sí?, que acota, por ejemplo, la cantidad de días que yo tengo para contestar la demanda, la cantidad de defensa que yo puedo presentar, limita las facultades de juez, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿sí?, es lo que se llama situación jurídica abusiva. Yo prefiero denominarlo instrumentación abusiva, para el caso específico del pagaré. Si siguiéramos con la enumeración, podemos ver que hay varios elementos, ¿sí?, que también depende, por ejemplo, la especie de proceso, el monto del litigio. Ahora habrán visto, el mes pasado salió una sentencia en la causa Asís con Cubilla, también de la Suprema Corte, donde se resuelve un poco y se convalida una decisión que había tomado la Cámara en relación a el monto del litigio, si hay pagaré y hay mutuo. Si varía en el monto, hay que estarse al monto del mutuo y no al monto del pagaré, que en ocasiones también se modifica. Y en el caso particular de Asís, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, el monto que figura en el mutuo tampoco es el dinero que le entregaron las personas, ¿sí? Si uno hace el cálculo de la tasa de interés que dice en el texto que le cobran al consumidor, se van a dar cuenta que tampoco ese es el mutuo, es el monto del mutuo. Insisto, cada uno de esos elementos varía según el punto de vista que tengamos, las perspectivas que tengamos, si lo vemos del derecho cambiario o si lo vemos del defensa consumidor. Está también ahora por decirlo de alguna manera, peligrosa tendencia a utilizar esta práctica que nos impone el nuevo Código Civil y Comercial de armonizar las normas. El diálogo de normas o de fuentes es lo que hay que aplicar. A ver, volvemos a lo mismo. Si fallamos en la perspectiva de aplicación de las normas, si vamos a mirar siempre desde el derecho cambiario este tema puntual, siempre esa armonización que queramos hacer va a estar mal. En realidad termina siendo una frase que sirve para darle mayor valor al pagaré, desdiciendo o dejando de lado lo que es la Ley de Defensa Consumidor. Pero con uno de los
elementos de la enumeración que tenemos ahí, donde más claramente se ve el tema de esta falta de perspectiva correcta que hay en este tema, por lo menos así lo entiendo yo, es en el punto 8, cuando se habla de cuál es la sanción que corresponde aplicar en caso de incumplimiento de estos deberes, de estos requisitos informativos que enumera el artículo 36. Si nos ponemos en una postura cambiaria, por supuesto hay fallos bastante numerosos en ese sentido, se habla de inhabilidad del título, ¿sí? El título es inhábil porque no contiene ciertos requisitos. Cuando hablamos del título hablamos fundamentalmente del pagaré. Visión cambiaria. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de cobro ejecutivo que marca la ley del Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, si un título no cumple con los requisitos formales, será inhábil. Por supuesto, la sola terminología nos da cuenta que eso pertenece al ámbito del derecho cambiario y del procesal dictado en su consecuencia, que también es el elegido por el proveedor, obviamente, porque lo favorece. Ahora, si tenemos una visión desde el punto de vista de defensa del consumidor, y con esto termino, vamos a darnos cuenta que el artículo no habla obviamente de inhabilidad, sino que habla de nulidad. Dice, en las operaciones financieras de consumo, de crédito para consumo, el título deberá contener los siguientes requisitos bajo pena de nulidad. A ver, efectivamente, la sanción que corresponde en caso de incumplimiento es la nulidad. En su momento, nosotros hace varios años que intentamos lograr que la Cámara de Azul mantenga este criterio, pero no ha habido, como comentaron hace un rato, no ha habido mucha jurisprudencia sobre esto, no hay mucho escrito tampoco, pero ya se empiezan a notar algunos escritos que hablan de que la sanción de nulidad que hay prevista va a tener las consecuencias del artículo 390 del Código Civil y Comercial, que no es otra cosa que las partes se tengan que devolver las cosas y volver al estado anterior a la nulidad. Nosotros hace varios años que imploramos a los tribunales que en realidad es esa la cuestión que tendríamos que estar debatiendo. Esto es, ¿cómo hacemos verdaderamente efectiva el día de mañana que las partes se devuelvan las cosas? Acá de lo que estamos hablando es de un celular, ¿sí?, que se compró en el año por ahí 2008 y que el cliente nunca pagó y todavía está el juicio en veremos. Ese es el tipo de situaciones que deberíamos dar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el capital anterior, le aplicamos una tasa compensatoria. En eso debería estar ocupado la jurisprudencia, pero lamentablemente, como no se ha tenido la perspectiva correcta desde la cual se tenía que resolver esto, todavía estamos viendo a ver si corresponde la inhabilidad o la nulidad. Y con esto cierro. Hay un fallo ahora de la Cámara de San Isidro que ya avanzó sobre el tema de la nulidad, pero lamentablemente entró en esta cuestión de si era nulidad relativa o nulidad absoluta. Ustedes lo que pudieron estar ayer y escuchaban hablar de si es derecho público, derecho privado, el derecho de consumidor, sería interesante haber agregado a esa enumeración el hecho de que una de las primeras cosas que les enseñábamos a los chicos en la facultad era que el derecho de consumo es una rama transversal del derecho. ¿Sí? Es una rama transversal. Tiene materias de ambos ámbitos del derecho público y del derecho privado. Por eso el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor tiene una nulidad, una respuesta, un tipo de ineficacia particular y propio de una rama transversal. En la apelación que se hizo previo a este fallo de la Cámara de San Isidro, justamente la empresa era la que no quería, obviamente, que se entendiera que el artículo hablaba de una nulidad absoluta. Hablaba de que tenía que ser relativa. Y en los argumentos para decir que era nulidad relativa, algo que nosotros también hemos agregado en los dictámenes, es el hecho de que la ley prevé que el consumidor, si se presenta a juicio, pueda graduar la medida de la sanción que se va a aplicar. Obviamente, si eso fuera nulidad absoluta, esa facultad el consumidor no la podría tener, ¿sí? Ahora, ¿de dónde decimos que es nulidad absoluta? No es solamente del orden público, ¿sí?, como está obviamente caracterizada toda la ley, porque justamente si fuera toda la ley de orden público, esa facultad que está dentro del artículo 36 a favor del consumidor, a favor de sus propios derechos, sería incongruente.
es que el artículo 36 comienza fulminando con la nulidad a la operación financiera, no al título, a la operación financiera en general. Ya está anulado, o sea, perdón, ya es nulo. Y luego de eso le da la facultad al consumidor de que pueda venir a rescatar de ese acto lo que él quisiera. ¿Sí? Bien. Esa es la conclusión a la que podemos llegar y que puedo compartir en este momento. Por último, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio Público Fiscal en esta cuestión? Podríamos apelar, podríamos llevar adelante un montón de causas, etcétera, etcétera. Pero la cuestión fundamental va a mantenerse si no colaboramos para que se modifique. Lo que tenemos que intentar fomentar es que hay un error en la perspectiva, en el análisis de las normas. A ver, no es que no se conozcan, porque cuando uno ve el fallo, por supuesto, cualquier fallo cita todas las normas de derecho de consumo y todos los tratados internacionales y todo. Ahora, si los vamos, hay una cuestión previa y mucho más general. Si lo vamos a analizar desde el punto de vista cambiario, como por ejemplo aquellos que sostienen que el tema del pagaré de consumo merece una legislación propia, si vamos a intentar mirarlo desde el punto de vista cambiario, vamos a seguir perpetuando el error. Y cuando querramos responder a los distintos interrogantes que nos plantea el artículo 36, la verdad nos vamos a seguir enredando. ¿Sí? Esto es lo que quería compartir con ustedes, espero que les sirva en su trabajo. Muchas gracias.